Y alabado por siempre sea Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Ya estamos al final del mes de mayo, ya nos preparamos para celebrar la ascensión al cielo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gusto estar con ustedes en este programa y poder compartir la fe. Fe que nos levanta, fe que nos limpia, fe que nos sana, fe que nos libera, fe que nos salva. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Vamos a tener un programa muy especial, como de costumbre, respondiendo muchísimas de sus preguntas. Grandes bendiciones que ustedes nos llamen, nos escriban con sus preguntas, con sus dudas, porque de esa forma podemos buscar respuestas a nuestros interrogantes. Pero antes de contestar preguntas, antes de hacer absolutamente nada más, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de ese que nos invita a una relación cada día más estrecha e íntima con Él, que es Jesús el Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, Señor, porque no estamos solos. En medio de nuestras dificultades, Jesús está con nosotros. En medio de nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de temor, de angustia, de soledad, no estamos solos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por ese gran regalo que nos has hecho en la persona de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Bendice, mi Dios, abundantemente, plenamente a este Hijo tuyo, Señor, que está viendo este programa. Llénalo, Señor, de la certeza de que tú estás con Él. Señor Jesús, llena su corazón de tu santa presencia, mi Dios. Que tu Hijo pueda estar en paz a pesar de las dificultades que puede estar experimentando en estos momentos. Que tu Hijo pueda experimentar paz, Señor, porque tú eres paz, Jesús. Bendícelo, Señor. Bendice a esta hija tuya, Señor. En medio de sus torbellinos, en medio de sus tempestades terribles, en medio de sus zozobras, Señor, sé tu paz para ella. Que ella pueda estar consciente que la puede abandonar todo el mundo te puede abandonar. La persona en quien tú has puesto tu confianza te puede abandonar. La persona que más tú has amado en tu vida te puede abandonar. Pero hay uno que nunca te va a abandonar y su nombre es Jesucristo. Bendice, mi Dios, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos abundantemente en este momento, que pueda experimentar, Señor, un amor grande, un amor sin límites, un amor que no conoce de barreras ni fronteras, que es tu amor, Señor, por Él, por ella, por nosotros. Bendice, mi Dios, nuestros corazones a veces marcados por el desprecio, marcados a veces por la incomprensión, marcados a veces por la infidelidad, marcados a veces por las críticas malsanas, por las burlas. Sana esos corazones, Señor. Toca tu pecho, hermano, toca tu pecho, hermana. Y siente que esa es la mano de Jesús que está tocando tu pecho, tu corazón triste, adolorido. Y escucha estas palabras del mismo Señor que te dice: no te dejaré solo, no te dejaré sola, estaré contigo siempre, dice el Señor, hasta el final. A Cristo que vive, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben pidiendo oración, y en este caso Esmeralda de Dallas, Texas, que pide por ella, ya que está deprimida, con estrés, recién casada y lejos de su familia. Esmeralda, si te puedo dar un consejo, tú tienes el poder que Jesús te da para ver la vida desde una perspectiva diferente. Tú te has casado y has venido a este país, lo más probable, has dejado tu familia a un lado y has hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque has seguido a tu esposo, y la esposa no puede estar por aquí, el esposo no puede estar por allá, y ya tu familia es tu esposo, y la principal persona por quien tú debes de preocuparte y de cuidar es tu esposo, y después de Dios, Él tiene que ser la persona más importante en tu vida.
Victoria Ortiz de California pide por su hijo René Reyes, que tiene cita en la corte, y también que pidamos por ella, ya que se encuentran muy nerviosos con esta situación. Que el Señor los bendiga en abundancia a todos ustedes. Y María del Carmen, en Mariscal de Guadalajara, México, saludos al Padre Pedro, miro su programa en vivo y en repeticiones, y cuando da la bendición en repetición, la vuelve a recibir. Lo quiero mucho, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, mi hija, a ti, a todos ustedes queridos. Y Felicita Marrero de Connecticut pide por ella y por sus hijos también, que el Señor les bendiga en abundancia. Ángela Ochoa de California pide por su hijo José, de 49 años, que es impedido, está muy enfermo, y además pide por ella, ya que está de cumpleaños. Pues muchísimas, muchísimas felicidades. Y quiero pedir en particular en este día por Luis Ernesto Ortega, que pidió oración porque le están haciendo investigaciones y parece que las cosas, según dicen los médicos, no están muy bien en su cuerpo, pero reclamamos la sangre de Cristo para ti y pedimos sanación completa y total en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Hermanos y hermanas, ¿has experimentado alguna vez, tal vez recientemente en tu vida, miedo? Y ese miedo como que te ha congelado, ese miedo te ha hecho sentir como que no tienes de qué agarrarte en tu momento de necesidad, ¿verdad? En tu momento de tribulación, como que no tienes de qué aguantarte, como tal parece que por mucho que tratas de sobrepasar esa situación, ese problema, como que sigues hundiéndote, y tal parece como que las cosas van de mal en peor. La palabra de Dios nos habla de que Jesús resucita. Aquellos que habían estado tan cerca de Jesús por 3 años o más, escuchándolo, viendo las maravillas que Jesús hacía, porque al fin y al cabo es Dios. Y sin embargo, tuvieron un miedo, un pánico terrible cuando venga Jesús camino al Calvario, camino a la cruz. Y nos dice la palabra de Dios que todos se dispersaron, todos. Uno lo vendió por 30 monedas de plata y otro pues lo negó 3 veces y así por el estilo. Todos se fueron. En el momento de mayor necesidad tal vez de Jesús, en su naturaleza humana, lo dejan, lo abandonan, sí, lo traicionan por miedo, por miedo. Y después, estando en el aposento alto, en el cenáculo, de nuevo por miedo a los judíos que tomaron represalia contra ellos y su suerte fuera la misma que le pasó a Jesús, que los matara. Tenían miedo, imagínense ustedes el terror con que ellos estaban en esos momentos. No querían salir, no querían encontrarse con aquellos que tal vez les iban a hacer daño. Y después Jesús les presenta y les dice paz, paz. ¿Por qué? Porque si alguien que te puede dar paz es Jesucristo, si alguien que te puede levantar de tu miseria es Jesucristo, si alguien que te puede dar la posibilidad de caminar una vida nueva de la mano de Dios es Jesucristo. Y ya Jesús, listo para regresar al Padre, listo para volver a su gloria, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que Jesús reúne a todos sus discípulos excepto uno. ¿Quién era? Judas. Porque Judas ya había muerto, se había ahorcado, el que había traicionado a Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús, mirándolo a todos ellos, les dice, toda autoridad, Jesús es quien tiene la autoridad, Él es el que tiene poder. Le dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y Jesús con esa misma autoridad va a enviar a sus primeros discípulos. Con esa misma autoridad para que ellos hagan las mismas cosas que hizo Jesús y aún cosas mayores. Van a predicar con la autoridad de Cristo, van a bautizar con la autoridad de Cristo, van a sanar con la autoridad de Cristo, van a limpiar, van a restaurar las almas con el poder, la autoridad de Cristo, van a salvar en el nombre del Señor Jesús con la autoridad de Cristo. Y dice el Señor Jesús, vayan pues, les da un mandato, hermanos. No les dice, si ustedes quieren ir, vayan. No, les da un mandato. Y hagan de todos los pueblos mis discípulos. Se tienen que haber quedado como que pasmados. ¿Hacer qué cosa? ¿Hacer qué cosa? Vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos. Imposible, Señor. Si no, no sabemos
todos esos idiomas, para hablar a tanta gente en diferentes idiomas. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cómo nos van a recibir? Un miedo terrible se tiene que haber apoderado de estos hombres, de esta gente que habían optado por seguir a Jesús. Pero Jesús les dice algo: yo estaré con ustedes siempre, siempre, hasta el fin de los tiempos. ¡Qué promesa, hermanos! En medio de nuestras peores situaciones, Jesús nos dice: estaré con ustedes siempre. En este momento de tribulación en tu vida, Jesús te dice: estaré contigo siempre. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que Jesús le dice a sus discípulos: harán las mismas cosas que yo hice y cosas aún mayores. Jesús no pudo llegar a tanta gente, y sin embargo, estos hombres, cuando toman la decisión de poner su confianza en Jesucristo, salen del miedo en que están metidos y comienzan a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro, después de Pentecostés, predica a los judíos y más de 3,000 personas se convierten, hermanos, a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dejan el miedo a un lado y ponen su confianza en el Señor. La palabra de Dios nos habla en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, fíjense qué hermoso. Dice que nuestra tarea no es ganar masas. Nuestra tarea es evangelizar, es proclamar la palabra de Dios. El que la quiera recibir, la recibe. El que no la quiera recibir, no la recibe. En este caso, Hechos capítulo 17, versículos del 32 al 34, la gente se empezó a burlar de Pablo, porque estaba predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que muy pocos abrazaron la fe. Pero poquito a poco se iba sembrando la semilla. Y aquellos que estaban llenos de miedo, llenos de temor, llenos de Jesús, más tarde fueron al mundo a evangelizar al mundo. Y el mundo se cristianizó porque esta gente dejó de poner su vista en lo negativo que les circuncidaba y comenzaron a poner su vista en lo positivo que era Jesucristo. Hermana, hermano, nosotros tenemos dos opciones también. Podemos poner nuestros ojos en lo que nos en lo que está a nuestro alrededor y caer en un miedo terrible y ahí nos quedamos. O poner nuestra confianza en ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo, y levantarnos de nuestras actitudes negativas y comenzar una vida nueva. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús nos dice, como le dijo a los primeros discípulos, como le promete a la iglesia que él funda, la iglesia católica: estaré con ustedes siempre. Te lo dice en el día de hoy a ti también: no te dejaré huérfano, no te dejaré solo. Y si este es tu momento de mayor necesidad, yo estoy contigo, dice el Señor, para levantarte, para sanarte, para liberarte, para salvarte, porque te amo, hijo mío. Te amo con amor eterno, porque aunque los montes se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti no pasará. Y aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo jamás me olvidaré de ti, porque te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Solo hace falta una cosa: que confíes en mí, que dejes de poner tus ojos en lo que te circunda, en lo que te lastima, en lo que te echa hacia abajo, y pon tus ojos en mí para que yo te pueda levantar, como levanté a Pedro cuando estaba en el mar de Galilea hundiéndose, y puedas comenzar una vida nueva de mi mano, sabiendo que nunca te dejaré solo, que siempre estoy contigo hasta el final de tu vida y contigo para toda la eternidad, porque te amo, hijo mío. Amén. Hermanas y hermanos, me encantaría que se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa. Conozca primero su fe católica. En estos momentos creo que tenemos una llamada por teléfono, así que si es cierto, pues adelante por favor. No, me dicen que no tenemos una llamada en estos momentos. Correo electrónico, adelante con la pregunta por favor. Padre Pedro, estoy intrigado. ¿En el cielo tendré esposa? El libro de Oseas dice que el matrimonio es para siempre. Sin embargo, en los evangelios, Jesús afirma que seremos como ángeles en el cielo y que no nos casaremos. Como cristiano, he aprendido que a las escrituras hay que interpretarlas, pero no uno, sino que esa tarea es para la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si nos salvamos los dos, marido y mujer, y le pidiésemos a Jesús que queremos seguir siendo esposos en el cielo, ¿eso sería posible? Gustavo Ricabarra, de Tucumán, Argentina. Gustavo, qué interesante debes amar muchísimo a tu esposa, ¿verdad que sí? Para querer estar con ella para toda la eternidad. Bendito sea Dios y muchísimas felicidades. Qué bueno que haya matrimonios que realmente quieran después de esta vida seguir juntos y no por un tiempo determinado, sino que para siempre. Bendito sea Dios. Primero que todo, el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, algo muy interesante. Está hablando Jesús, está poniendo un ejemplo de una mujer que se casó 7 veces. Y ustedes tienen que recordar que en el tiempo de Jesús, cuando una mujer enviudaba, se tenía que casar con el hermano del difunto, sino por otra cosa para que la mantuviera, porque las mujeres en aquellos tiempos pues no tenían forma de sobrevivencia si no era al lado de un hombre. Esa es la cultura judía. Jesús le propone una situación, le dice pues, se casa con el primer esposo, me imagino yo que por amor, pero el esposo muere y entonces ni modo, ella se queda sola, tiene que casarse con el hermano segundo, que también muere, y el tercero muere, y el cuarto muere, y el quinto, todos murieron. Y entonces dice después Jesús, ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 27, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer si todos la tuvieron como esposa? Jesús dice, versículo 29, ustedes andan muy equivocados, ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Es decir, no hay casados en el cielo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de estar casado en el cielo. ¿Por qué Dios establece el matrimonio? Dios establece el matrimonio por 2 razones básicas. La primera razón es para que el hombre no esté solo, ni la mujer esté sola tampoco. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, a ver si podemos encontrarlo aquí rapidito, el libro de Génesis. En el capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un ser semejante a él. Y ahí pues hizo la mujer. Dios formó de la tierra todos los animales, etc. Ninguno era suficientemente importante para el hombre, entonces de ahí forma a la mujer. Entonces dice la palabra de Dios, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no se sentían avergonzados. Qué hermoso, ¿verdad? El primer momento, la primera razón, la primera consecuencia del hombre que necesita de alguien que sea como su ayuda idónea, su compañera, va a ser Dios que presenta al hombre con una mujer. Y la razón principal entonces es para que el hombre no esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y la segunda razón es la procreación, para que el hombre y la mujer puedan habitar la tierra. Pero en el cielo no hace falta ni procreación, ni hace falta que alguien pues llene el vacío de nuestro corazón, porque ese vacío va a ser plenamente lleno, totalmente lleno, completamente lleno de ese que lo llena todo y que lo satisface todo, que al fin y al cabo es Dios. Entonces disfrútese mucho en este tiempo, porque vendrán tiempos mejores en que
nuestra vida estará como que así sumergida en Dios, en el amor de Dios, en la presencia de Dios para toda eternidad. Conoceremos a nuestros familiares, nuestros cónyuges, y los amaremos mucho más todavía, pero la razón de nuestro existir en el cielo será Dios, al fin y al cabo, Dios. Tenemos en este momento una llamada por teléfono desde Honduras, Sandra Osejo. Sandra, ¿me escuchas? Padre Pedro, nuestro querido Padre Pedro, nosotros le queremos hacer, especialmente yo, una pregunta. Adelante, ¿Por qué Sandra. a las personas que están cerca de Dios más tribulaciones o pruebas reciben en la vida? ¿Por qué las personas, mientras más cerca de Dios, más tribulaciones reciben en la vida? Y yo creo que esa es una queja, Sandra, no solamente de algunos, pero de muchos. Pero si nosotros vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, fíjense lo que dice Santiago aquí. Dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Primero que todo tenemos que estar conscientes de que la prueba no es enviada por Dios, la prueba no es dada por Dios, porque también Santiago dice en el versículo 13, capítulo 1, que nadie diga en el momento de prueba, Dios me mandó la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Pero sin embargo dice Santiago, un poquito más arriba, versículo 12, feliz el hombre, la mujer, que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado, si esa persona se mantiene fiel, recibirá la corona que el Señor prometió a los que le aman. Es decir, si nosotros recibimos el sufrimiento, si lo aceptamos con valentía, con fidelidad, poniendo nuestros ojos fijos en Jesucristo, sabiendo que Él nunca nos va a abandonar y que en el momento de tribulación, en el momento de soledad, en el momento de dolor, es cuando Él nos tiene en sus manos santas y poderosas y nosotros podemos sobrepasar ese momento de tempestad en nuestra vida. Vamos a hacernos más fuertes cada vez y cada vez vamos a dejar que el Señor nos depure de todo aquello que nos impide ser de Cristo Jesús, y la purificación en el dolor nos va a ayudar a acercarnos más a Él, porque reconocemos que sin Él no tenemos nada ni somos nada, pero que con Él somos fuertes y alcanzaremos la victoria. Entonces el Señor no manda la prueba, pero sí la permite. Pero bendita prueba si eso me hace reconocer lo mucho que necesito de Jesucristo en mi vida, lo mucho que necesito de Dios en mi vida, y eso me impulsa, ese sufrimiento, esa prueba me impulsa hacia Él. Y al fin y al cabo, pues eso es todo lo que yo necesito para un día reclamar la total y completa victoria, que es unión con Jesús para siempre, en la vida eterna, en su gloria, que es el cielo. Sandra, ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre. ¿Judas pecó contra Dios al vender a Jesús? Pero si la misma palabra dice que tenían que vender al Hijo de Dios, ¿qué explicación me da a esto? ¿Quiere decir que Judas nació especialmente para cumplir la palabra de Dios? Gracias por su explicación, Carlos Leiva. Carlos, volvemos a lo que acabamos de leer. Dios no manda mal. Dios no nos hace hacer el mal. Dios es el bien absoluto. Entonces, el decir que Judas estaba predestinado a hacer el mal, dos cosas causan mucha polémica. Primero que todo, si Judas estaba predestinado a vender a Jesús para que lo mataran, entonces Dios es un Dios malo. Porque Dios provoca el mal. Directa o indirectamente, Dios provoca el mal. Y Dios no puede provocar el mal, Carlos, porque Dios es el bien absoluto. Y segundo, si Dios hubiera provocado a Judas o lo hubiera predestinado para que Judas hubiera traicionado a Jesús, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la libertad del ser humano? Sería una falacia, sería una mentira completa, total. Seríamos muñecos, robots que el Señor usa a su antojo y deseo para manipularnos y para hacer de nosotros y con nosotros lo que Él nos quiere hacer con nosotros. Y eso tampoco es, porque tenemos
libre albedrío, tenemos libertad total y absoluta para escoger, tanto así que el Señor nos habla en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿verdad? De las dos casas o los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Y el Señor nos invita a caminar en el camino estrecho. El camino ancho es el camino del mundo. Haz lo que tú quieras. Al fin y al cabo, tú puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. Es tu propia vida y tú eres el dueño de ella. Eso es mentira. Y el camino estrecho es el camino del amor. Es el camino del sacrificio. Es el camino de poner a Dios como prioridad. Es el camino de poner a los hermanos después de Dios como más importantes. Y es el camino de ponernos a nosotros como últimos. De nuevo, la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice, nos reitera que Dios no envía las pruebas. Dios no quiere que nosotros hagamos nada mal hecho. En el caso de Judas, la palabra de Dios nos habla de que alguien lo iba a traicionar. Alguien lo iba a traicionar. Alguien iba a traicionar a Jesús. Y lo iba a traicionar por dinero. ¿Sí? Y hasta aparece en la Biblia por 30 monedas de plata. Sí. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que hay en el corazón del ser humano. Y Dios bien sabía que Jesucristo iba a ser traicionado. ¿Por qué? Porque el mal trata de aplastar el bien. Y Satanás hace una cosa bien hecha. Y lo que Satanás hace bien hecha es tratar de destruir la obra de Dios. Pero la obra de Dios, Satanás no la puede destruir. Porque si bien es cierto que Dios le ha dado a Satanás cierto poder, el que tiene todo el poder es Dios. Y de ahí no hay otro. Entonces, si no hubiera sido Judas, Carlos, el que hubiera traicionado a Jesús, hubiera sido cualquier otro. Pero al fin y al cabo, Jesús permite que lo traicione. Porque es a través de esa traición que el Señor Jesús va a asumir sobre sus espaldas, como dice el profeta Isaías, capítulo 53, todos los pecados de la humanidad, los tuyos, los míos, los de los otros. ¿Para qué? Para que asumiendo Él sobre sus espaldas el peso de nuestros pecados, pueda hacer de nosotros criaturas libres, para que no estemos bajo las garras de Satanás, sino para que tomemos la decisión, si así queremos, de caminar en el otro camino, ya no en el camino ancho, sino que en el camino estrecho, en el camino angosto, en el camino que es Jesucristo, que es el único camino que nos lleva a la felicidad eterna, a la gloria que es Dios. Pero también tenemos que pensar que Judas, Carlos, eres tú y soy yo. Porque cada vez que traicionamos al Señor Jesús, lo vendemos por un plato de lentejas. ¿No es cierto? Me encantaría, hermanos y hermanos, que fueran a YouTube para ver estos programas y muchísimos otros que hemos hecho con ustedes en mente. Vayan a youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que ha resucitado y ha ascendido a los cielos, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos una vez más a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este momento es un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, pertenezco al coro de mi iglesia y hay una compañera que le han dicho para cantar el salmo en la misa, pero ella no está casada y está saliendo con una persona divorciada. Bueno, son novios. No sé si está bien que ella cante el salmo en el altar. ¿Está mal que yo me fije en eso? ¿Qué piensa usted? Sandra, de Pensilvania. Sandra, yo creo que la situación que estás exponiendo es bastante común en bastantes iglesias. Primero, la pregunta que yo haría es, ¿esta persona con quien la muchacha del coro está saliendo, está casado por la iglesia? Porque si no está casado por la iglesia, pues sería relativamente fácil anular su matrimonio civil. Si está casado por lo eclesiástico ya es un poco más difícil, pero se hace, es decir, no hay ningún problema. Si se encuentra pruebas suficientes para que la iglesia pueda declarar que el matrimonio ha sido inválido desde el principio.
Entonces sería como que bueno que le hagas esa pregunta. Acuérdate que la palabra de Dios, la Santa Biblia, habla de la importancia de la corrección fraterna. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 18, dice la palabra de Dios, versículo 15, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas, repróchalo. Si te escucha, has ganado un hermano. Entonces, no tengas miedo. Si tú ves que él está casado por la iglesia, y si está casado por la iglesia, es decir, él está casado. Ante los ojos de Dios no sabemos si él está casado o no, porque no sabemos qué transcurrió en el matrimonio. Pero ante los ojos de la comunidad, es decir, él sí está casado ante Dios. Entonces, si ya está saliendo con un hombre que está casado, supuestamente ante Dios, pues está faltando, no está siendo un buen ejemplo, un testimonio de vida cristiana. Entonces, si tú estás consciente de que él estuvo casado por la iglesia, pues háblale a ella. Y eso no quiere decir que el hombre se va a condenar y que nunca más se puede casar. Es decir, no, puede ser que haya razones para que su matrimonio sea declarado inválido. Pero en el ínterin, que ella o no salga con él, o salgan como amigos, pero y punto, más nada. Es bien importante, ¿sí? Primero que todo, porque ella puede ser causa de tropiezo para él. Y segundo, pues la forma en que eso se ve ante los ojos de las personas puede ser como que, hey, mira, está en la iglesia y está haciendo tal cosa, pero por otro lado está haciendo otra cosa diferente. Entonces tenemos que ser de una sola cara y tenemos que tener, pues, convicción de que lo que decimos es lo que vamos a hacer también. Yo también te pido que en el nombre del Señor Jesús que tú seas misericordiosa con esta persona y que leas por favor la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 4 en adelante, donde San Pablo pide que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que fue compasivo hasta el máximo, sin llevar a nadie a una dirección contraria, pero sí que la persona se sienta apoyada por ti, animada por ti, para hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con contrapregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un amigo mío, ateo, dice que San Pablo era misógino y machista por citas como las que siguen. Por ejemplo, en 1 Timoteo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. En Corintios 14 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Podría explicar esto? Edgar Alberto de Nicaragua. Edgar Alberto, ante todo, y no es por defender a San Pablo, pero San Pablo está envuelto en una sociedad, en una cultura que realmente el hombre es el que domina, el hombre es el que manda, el hombre es el que impone su voluntad, etc. Y tenemos que recordar, Edgar Alberto, que Dios utiliza a los hombres en sus limitaciones, en sus fragilidades, para hacer cosas grandes. Fíjense que Jesús no llama a personas letradas, importantes, conocedores de la ley, expertos en el Antiguo Testamento. No, Jesús llama a personas muy sencillas. ¿Para qué? Para que sea a través de esas personas sencillas que la gloria de Dios se manifieste. Para que reconozcamos que la gloria no es para el burrito, sino que para el que está cargando el burrito, que es el Señor. El pensar que la gloria es nuestro cuando hacemos cosas bien hechas, no. Porque si Dios nos hubiera dado los talentos, los conocimientos, las habilidades, no podíamos hacer absolutamente nada. Como decía un profesor mío de filosofía, no puedes mover este dedito si no lo mueves con el auxilio de Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, San Pablo no era una persona que estaba completamente exenta de las influencias tal vez machistas que habían en aquel tiempo, ¿sí? Y San Pablo, pues, reconoce que la superioridad es del hombre. Al fin y al cabo, no que yo esté de acuerdo con que la superioridad sea del hombre, pero uno de los dos en la casa tiene que llevar
pues las riendas del hogar, pero siempre compartiendo con el cónyuge, ¿verdad?, lo que se está haciendo y de común acuerdo tomar decisiones. Ya no es uno, son dos, pero en las matemáticas de Dios, 2 más 1, que es Dios en la vida de las personas, es 1, ¿verdad? Ya somos uno, diría la palabra de Dios. Entonces, si bien es cierto que San Pablo aquí habla de eso y dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 que la mujer sea sumisa y aprenda en paz, no solamente está San Pablo pues hablando de esta situación en que el hombre predomina, pero también en contra de una corriente religiosa pagana en que la mujer era la predominante, sobre todo en el caso de las supuestamente sagradas prostitutas que abundaban en aquel entonces. Pero San Pablo también, si bien es cierto que dice que él no permite que la mujer enseñe o mande a los hombres, que se queden tranquilas, también San Pablo habla, como que reacciona, y en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 11 y 12, dice San Pablo lo siguiente: bien es verdad que el Señor ya no se puede, que en el Señor ya no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón, pues si Dios ha formado a la mujer del varón, este a su vez nace de la mujer y ambos vienen de Dios. Miren, hermanos, si los cristianos tenían un problema serio, era en aquel entonces que eran muy avanzados en su forma de ver al hombre y a la mujer. Dios pudo haber nacido en cualquier forma, sin embargo, Él escoge una mujer. Muchas de las mujeres que seguían a Jesús eran mujeres que Jesús había invitado a ser sus discípulos. La primera discípula de Jesucristo fue María Santísima. Entonces, las mujeres tenían un papel muy importante, y no solamente con Jesús, pero también en el principio de la iglesia. Muchas de las mujeres se convirtieron en pilares fuertes de la iglesia naciente. Entonces, lo que sucedía con los cristianos era como que una especie de escándalo para muchas personas que en el tiempo de Jesús y después del tiempo de Jesús, como que no valoraban a la mujer. Y sin embargo, Dios la valora, Jesucristo la valora, y los primeros cristianos poco a poco van, junto con San Pablo, valorando mucho más a la mujer, hasta el punto de decir que son iguales. Tremendo. En este momento es otro correo electrónico. Contrapregunta, adelante, por favor. Padre, Dios lo bendiga. Quisiera saber si cuando una mujer ha cometido abortos debe confesarse obligatoriamente con un obispo o lo puede hacer con un sacerdote normal. Su programa ha sido de gran bendición para mi conversión y crecimiento espiritual. Mil gracias. María. María, gracias por llamarme sacerdote normal. Sí, claro, y tienes toda razón. Los obispos también son sacerdotes. Sacerdotes para siempre, dice la palabra de Dios. Y qué hermoso que pues el sacerdote, en este caso el obispo, que es sucesor de los apóstoles del Señor, tengan la potestad de Cristo Jesús, la autoridad de Cristo Jesús para perdonar pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Qué tremendo, qué detalle amoroso de parte de Dios para con nosotros, que una y otra vez hacemos las cosas al revés, hasta el punto en que podemos ya cimentarnos en Cristo y ya no volver a pecar. Ojalá que esa sea la experiencia de todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Pero en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No matarás. 2 palabras. No matarás. Y el aborto es darle muerte, es matar a una criatura que al fin y al cabo tiene un alma inmortal como tú y como yo. Entonces, por mucho tiempo la iglesia decía que solamente los obispos podían perdonar un crimen tan horrible como el matar a una criatura en el vientre de su madre. Y no solamente la madre, si era culpable, pues era excomulgada de la iglesia, es decir, ya la separaban de la iglesia, pero también a todas las personas que estaban envueltas en el acto del aborto también eran excomulgadas al mismo tiempo. Hoy día, especialmente después del Segundo Concilio Vaticano, los obispos han dado facultad a sus sacerdotes, y estoy hablando de la mayor parte de los obispos en el mundo entero, han dado facultades
a sus sacerdotes para que puedan perdonar en el nombre de Cristo Jesús el pecado del aborto. Y es importante, ¿verdad?, que estemos conscientes que nuestra tarea como reconciliadores, como ministros de Jesucristo, como extensión del sumo sacerdote, no es señalar con el dedo y aplastar la dignidad de las personas que han cometido este terrible acto, pero ayudarles para que sanen interiormente, para que puedan experimentar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y sí reconocer que han pecado gravemente, pero que se puedan levantar de su miseria y con la gracia de Dios comenzar una vida nueva, no solamente sintiendo, experimentando que Dios los ha perdonado, pero que ellos también tienen la gracia para perdonarse a ellos mismos. Son momentos espectaculares que Dios provee a través de su iglesia. Y ojalá que más personas que han estado envueltos en este tipo de homicidio, que se reconcilien con Dios y que se reconcilien con ellos mismos también y que reconozcan, si bien es cierto que han pecado terriblemente, Dios perdona al hijo pródigo que se levanta y regresa a los brazos del Padre para comenzar una vida nueva. En estos momentos vamos a tomar un pequeño descanso, hermanas y hermanos. Me encantaría que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanas y hermanos, qué bueno que están de nuevo con este servidor en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos desde Honduras a Kevin Hernández con una llamada telefónica. Kevin, ¿me escuchas? Hola, Padre, sí, lo escucho. Bienvenido, adelante por favor. Padre, mi pregunta es, ¿por qué una persona que es tan noble, que es tan buena, que es bien entregada a las demás personas, y creo que en todo el mundo confía, porque existen personas que sean tan malas? ¿Por qué ellos andan hablando a espaldas de uno? ¿Por qué esa maldad en las personas? Muchísimas gracias, Kevin, que Dios te bendiga. Esa pregunta, la respuesta es desafortunadamente porque tenemos libertad para escoger entre el bien y el mal. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, como dije anteriormente en el capítulo 7, el Señor habla de dos casas, Kevin, y habla de una casa que fue edificada, construida sobre roca, y la otra fue edificada sobre arena. Y dice el Señor Jesús que vienen los vendavales, vienen las lluvias copiosas, vienen los vientos huracanados, y la casa que estaba edificada sobre arena se derrumba. Y eso le pasa a las personas que siguen el camino no de Dios, sino que el camino del maligno. Desafortunadamente, cuando uno sigue el camino del maligno, pues uno experimenta cierto nivel de placer, ¿verdad que sí? Usamos drogas, experimentamos cierto nivel de placer, experimentamos el sexo fuera del matrimonio y experimentamos un poco de placer. Pero ¿de qué sirve ese placer si ese placer hace que nuestra casa se derrumbe y se desplome toda nuestra vida y al fin y al cabo acabemos apartados de Dios para siempre? ¿Por qué? Porque cuando uno busca al mundo sin Dios, ¿qué está haciendo uno? Apartándose de Dios, dándole la espalda a Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, estamos diciéndole a Dios, no quiero nada contigo. Entonces, cuando nos vamos por el camino del mundo, no nos damos cuenta muchas veces del daño que nos hacemos a nosotros mismos. La cantidad de gente que destruimos en el proceso también. Y todo eso, Satanás lo presenta delante de nosotros como algo bueno, algo apetitoso. Es, como hemos dicho en otras ocasiones, es el pescador que tira el anzuelo. Y el pez lo mira y dice, qué bueno, qué apetitoso, qué rico, qué fabuloso. ¡Ah! ¡Pac! Y lo muerde. Pero cuando lo muerde, ¿qué pasa? El pez muere, porque el pescador estaba esperando precisamente
que mordiera. Así nos pasa a nosotros, desafortunadamente. Satanás nos tira el anzuelo. Lo que ofrece el mundo sin Dios, mordemos, nos hacemos daño terriblemente y sin darnos cuenta o conscientemente, hacemos un montón de daño a los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hacemos que el mal se siga propagando. Nosotros los cristianos tenemos un llamado, una vocación, Kevin, y ese llamado es hacer lo opuesto, hacer como Jesús, hacer que brille Jesús en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestro testimonio de vida vivida para Jesús, para que el mundo salga de la oscuridad, del mal en que está metido y pueda experimentar la luz, el brillo, el resplandor de Cristo Jesús entre nosotros. Tenemos libre albedrío también nosotros, libertad, y la decisión es tuya y es mío. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, 19, me encanta este pasaje, delante de ti presento dos caminos, Kevin, el bien y el mal. ¿Cuál vas a escoger? ¿El bien, que es el camino de Dios, o el mal, que es el camino del demonio? Y cada uno de los dos tiene su propia consecuencia. Busquemos el bien siempre, porque al fin y al cabo, el que está con Cristo Jesús lo tiene todo y nada le falta. Un correo más, adelante por favor con la pregunta. Padre Pedro, estuvimos hablando con un hermano sobre las almas e identificamos que hay almas buenas que están con Dios y no molestan, las almas del purgatorio que piden nuestras oraciones para llegar a Dios, y las almas malignas, las que vagan y molestan a los vivos, que a decir del hermano hay que enviarlos al infierno. Yo le dije que nosotros no somos nadie para enviar a un alma dolida al infierno, pero él nos insistió, algo con lo que no estoy de acuerdo. Pido su orientación sobre este tema. Magali, de Bolivia. Magali, muchísimas gracias. Magali, ¿por qué tú escuchas gente que realmente no tiene claro lo que enseña el Señor Jesús? El Señor Jesús habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, dice lo siguiente, el Señor Jesús dice, hablando de los buenos y los malos, de las almas buenas y las malas, dice, las malas, estas irán al suplicio eterno, es decir, no van a estar divagando por el mundo, no van a estar haciéndole mal a nadie, no van a estar jalando los dedos a nadie por la noche, no, están en el infierno desafortunadamente. ¿Y qué es el infierno? Ausencia total, completa, eterna de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque conscientemente, deliberadamente han apartado a Dios de sus vidas y por lo tanto han optado por construir sus casas sobre la arena del mundo, es decir, sobre la basura que el mundo ofrece sin Dios. Y dice, y los buenos a la vida eterna, tal vez tendrán que pasar por el purgatorio, pero la meta es la vida eterna. Y si ellos están pasando por el purgatorio o están en la vida eterna, en la presencia de Dios, no tienen deseo de estar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque han encontrado la perla de gran precio, el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta, que es a Jesucristo, unión con Cristo Jesús, unión en Cristo Jesús con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, para toda la eternidad. Y quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. No estaría aquí en este mundo haciendo travesuras porque, ¿para qué? No tiene sentido eso, ¿verdad? Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes que quiero compartir con ustedes. Sé que no tengo suficiente tiempo, pero aquí, por ejemplo, María Rodríguez de Connecticut pregunta ¿por qué Jesucristo descendió a los infiernos cuando murió? Pues Jesús es el puente entre nosotros y Dios. No hay otro puente. Jesús es el único camino al cielo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, pero nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Ni Budas, ni Mahoma, ni Confucio, nada de eso. Los que habían muerto ya antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo estaban en un lugar que los judíos nominan o llaman el Sheol. Y ese es el lugar de los justos, no es el infierno que conocemos como el infierno apartado totalmente de Dios, sino que el Sheol, el lugar de los justos, el infierno, pero no un infierno que es para siempre, sino que es el lugar donde están esperando la venida del enviado de Dios, y ese es Jesucristo. El otro infierno que es para siempre es lo que ellos llaman aquí en la Biblia el Gehenna, que de ahí no hay salida ni hay solución tampoco. Entonces Jesús va a abrir las puertas del Sheol, ¿para qué? Para que los que están en ese lugar, que es el lugar de los justos, puedan entrar en la presencia de Dios, de la gloria de Dios, pero a través de Él, que es el único camino. Y también, pues, abre las puertas del cielo para ti, para mí, para que un día juntos podamos glorificar, exaltar, bendecir, honrar el nombre que está por encima de todo otro nombre, que es el nombre de Jesucristo para toda eternidad.
desafortunadamente el tiempo se nos va así como agua entre las manos. Vamos a tener un encuentro internacional con el nombre de Ámame, y yo voy a estar presente si Dios me da vida y me lo permite. Va a ser en el auditorio de Florida Atlantic University. Esto va a ser el 31 de mayo al 1 de junio. Este encuentro nuevo se llama Ámame en el auditorio de Florida Atlantic University en Boca Ratón, Florida. Para más información, por favor, pueden llamar a Nancy Torres al teléfono 954-748-4663. Repito, Nancy Torres al teléfono 954-748-4663. Hermanas y hermanos, ha sido un placer realmente haber estado con ustedes. El tiempo, pues Dios lo da y damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar juntos. Acuérdense, les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, con sus comentarios y también con su necesidad de oración. Estamos aquí para servirles en este programa. Dirijan su correo electrónico a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. Repito, padrepedro@ewtn.com. Y les pedimos un poquito de paciencia si no reciben una contestación a su pregunta directamente, pues, o inmediatamente, pero ahí vamos, a paso tortuga, pero ahí vamos. Pero sí, por favor, escríbanos. Nos gustaría muchísimo también que oren por nosotros, ténganos siempre en sus oraciones, y por favor, cuando puedan, pues envíen sus donaciones, porque este canal no tiene comerciales, como ustedes ven, es todo a base de la caridad, del amor, de la generosidad de personas como ustedes. Así que los esperamos. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre, los colme de su santa paz, y sepan que en los momentos de mayor tribulación y mayor vacío, ahí Jesús está sosteniéndolos a ustedes en la palma de sus manos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus seres queridos, en este día y por siempre. Hermanas y hermanos, pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.